primer siglo su fuente de poder. Y quizás usted dirá, ¿y por qué no hablar de iglesias del presente, de estas iglesias, mega iglesias, que tienen estadios, que son dueñas de plazas, que son dueñas de canales de televisión, que tienen orfanatorios, que son dependientes directos de esas iglesias? Esas son cosas buenas, pero lo más importante en una iglesia no es cuántas personas se reúnan, no es cuán acolchados estén sus asientos, no es cuántas facilidades para transportar, para acomodar a la gente tenga. Lo más importante es que la presencia del Señor sea real en esa iglesia. Cuando una iglesia se divorcia de estos principios originales, entonces se está moviendo por un camino equivocado, porque nosotros nos basamos en una fe, en un caminar, en un trabajo, no fruto de los adelantos del presente, no fruto de estos talleres de capacitación, de liderazgo, formación de equipos, ministerios, estrategias, sino se basa en el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios falta en una congregación, está en el camino del derrotero. Y fácilmente, en lugar de llamarse iglesia, puede tener otro nombre y menos iglesia. Pero yo quiero enfocarme en estos principios originales que a través del tiempo tienen vigencia y que hicieron fuerte la iglesia del primer siglo. Y yo quiero comenzar presentando tres características básicas que hicieron relevante la iglesia del principio. Cuando nosotros queremos tener alguna idea de las cosas en un principio, cómo comenzaron, si queremos saber acerca de la creación, la formación del mundo, el sol, la luna, la tierra, todo cuanto existe, el hombre, nos vamos al libro de los Génesis, al libro de Génesis, perdón. Si queremos saber acerca de cuál fue el plan de Dios para su pueblo, nos vamos entonces a los profetas. Si queremos saber acerca de la vida del Señor, su ministerio, ¿dónde nos vamos? A los evangelios. Y si queremos saber acerca del origen de la iglesia, ¿dónde nos vamos? Los Hechos. Al libro de los Hechos. Y por eso el año pasado quisimos enfocar todo nuestro empeño en cuanto a lo que fueron los estudios bíblicos día viernes, enfocándonos en el libro de los Hechos. Y prácticamente nos pasamos todo el año estudiando el libro de los Hechos, porque nuestro plan era conocer acerca del plan de Dios para la iglesia, asuntos que funcionaron en el pasado y que funcionan en el tiempo de hoy, porque las cosas cambian, los tiempos cambian, los métodos cambian, pero hay asuntos que se mantienen vigentes a través del tiempo, que nunca pueden cambiar. Por ejemplo, el amor a la familia, el servicio cristiano, el amor a Dios, la obra, el servicio, el ayudar al necesitado, la obra de compasión. Estas cosas nunca pueden pasar de moda. Y ahí, entonces, en el libro de los Hechos encontramos lo que fue el principio de las cosas, el principio de una vida armoniosa y dependiendo del plan de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y encontramos tres características básicas que hicieron fuerte a la iglesia del primer siglo. Y estamos hablando de asuntos, puntos fuertes que funcionaron hace 2000 años, pero que funcionan en el tiempo de hoy. Porque como les decía, hay cosas que cambian, que pasan, pero hay principios básicos que nunca pueden ser alterados. Y la primera característica que encontramos en el libro de los Hechos de la iglesia del primer siglo es que todos oraban. Y si nos basamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 14, dice la palabra del Señor:
14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál era la primera característica? Que todos oraban, se mantenían unánimes en oración. De manera que la vida de oración no era para el ministerio de oración. La vida de oración no era para el día martes. La vida de oración no era para ciertas personas, era para todos. Y aquí estamos mirando una iglesia poderosa. Es el origen de la iglesia. Y cuando hablamos de origen de la iglesia es cuando el Señor ya se ha levantado, ha ascendido. Esto ocurre después de la ascensión del Señor al cielo, a la vista de todos ellos. Entonces, cuando ellos miraron tan grande maravilla del Señor siendo ascendido al cielo, ellos se reunieron unánimes y se enfocaron en una vida de oración. Y esta no era una iglesia llena de doctrinas, llena de principios, no tenía todavía los cimientos para entrar en lo que es puntos doctrinales como la justificación, la salvación, la redención, la santidad. De esto no se hablaba nada. Las doctrinas, puntos de referencia para lo que es una vida organizada, la iglesia, viene más adelante a través de los estudios del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quien más enfoca en lo que es doctrina de iglesia. Entonces, el principio original, la base de toda creencia, de toda fe, era que Jesús fue ascendido al cielo y que un día volvería. Y que ellos, mientras el Señor regresaba, tenían que estar unánimes en búsqueda del plan de Dios. Era una doctrina simple y muchas veces las cosas simples son las que realmente funcionan. A veces queremos complicar demasiado los ministerios, queremos poner demasiados ingredientes a las cosas que hacemos y a veces nos va mal, porque queremos ponerle como tantas cosas. No sé si usted se ha dado cuenta que los juguetes que más duran son los menos complicados. Mis niños cuando estaban pequeños, recuerdo que cuando le comprábamos juguetes electrónicos, juguetes que necesitaban baterías, juguetes que necesitaban ciertas formas, ciertos métodos, esos juguetes no duraban mucho. Pero cuando se hablaba de bloques, de figuras, de plástico, muchas veces creo que todavía pueden haber guardado por ahí. Los menos complicados, entonces esos sí se mantenían. Y la vida de la iglesia del primer siglo era una vida que no tenía muchas complicaciones doctrinales, muchos puntos de referencia, sino que esperaban al Señor en su segunda venida, regrese. De la misma manera que Él fue ascendido al cielo, el Señor ya les había dicho que volvería. Eran las voces de seres angelicales. Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros y ascendió, así mismo le volverán a ver, como ascendió, así mismo volverá. A la vista de todos, todo le verá, dice la palabra del Señor. Entonces, esa era la primera característica. Tenían una vida de oración. Y muchas veces en nuestra vida de iglesia, y no solamente estoy hablando de cosas que pasan aquí, sino que esto es un asunto general de la cristiandad, es que muchos cristianos a veces estamos pasando por situaciones difíciles, que tenemos conflictos, problemas, y muchas veces, hermanos, hermanas, lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es procurar resolver el problema. Humanamente, en términos humanos. A veces te ofende alguien con una palabra, y lo primero que tú quieres es responder con una palabra, y a veces peor. ¿Y qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de lo que fue la vida de la primera iglesia? Que antes que cualquier cosa ellos se dedicaron a la oración. Hermanos, antes de emprender cualquier negocio, antes de formar cualquier grupo de trabajo, antes de dedicarse a cualquier obra, por buena que sea, primeramente oren.
Esa es la vida de iglesia. Este fue el modelo que el Señor nos legó a través de lo que es la vida de los primeros creyentes. La segunda característica que también es de suma importancia observar en el tiempo de hoy es que ellos tenían una vida en comunión. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 4, el versículo 32. Hechos 4, 32. Es que tenían una vida en comunión. Bendito sea el Señor. El verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el punto que me llama mucho la atención es la forma en la que ellos se organizaban, el sentir lo que había dentro de ellos. Dice que tenían un corazón y un alma. Como que nos vamos a cosas bien sublimes. Un corazón y un alma. Ellos tenían un mismo propósito. Ellos se enfocaron en un proyecto de iglesia. Ellos se enfocaron en lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, de lo que tanto hemos hablado en estos últimos días. Ellos tenían un corazón para Dios, tenían un alma que gemía. La necesidad de uno era la necesidad del otro. Cuando había alguien que sufría dolor por algún asunto, el otro hermano sentía ese dolor. Era un cuerpo, era un alma, era un solo pensamiento. Estaban unánimes, estaban en un mismo propósito, en un mismo estado de ánimo, servir al Señor. Hermanos, cuán importante es cuando hay una iglesia que es unánime, que se mantiene en un proyecto de unidad, hay un propósito unido, cuando hay un solo corazón, cuando el corazón de José Suriel late, que el hermano Juan Cullón sienta que está latiendo su propio corazón. Esto es maravilloso. Esto fue lo que distinguió la vida de la primera iglesia. Una vida en comunión, un alma, un corazón. Y qué bueno que podamos nosotros mirar estos puntos de referencia de lo que es la vida de una iglesia como no un asunto imposible, no un asunto de la historia, porque la vida de iglesia no está llamada a ser vivida solamente por procesos o por periodos, sino que esto es un asunto hasta que Cristo vuelva o nosotros vayamos a Él. Es una vida en continuidad, y eso fue lo que hizo esta iglesia del primer siglo poderosa. Yo sé que muchas veces cuando nos metemos en asuntos de que debemos ser unánimes en proyectos, posiblemente debido a que hay diferencias individuales, a veces tenemos caracteres distintos, muchas veces diríamos que es un asunto imposible, pero yo creo que es posible que cuando tenemos un proyecto, cuando nos enfocamos en un asunto de iglesia, un proyecto que va a bendecir a nuestra comunidad, que nos va a bendecir como iglesia, como familia, como institución, yo creo que sí podemos ponernos de acuerdo todos. Hay asuntos individuales, porque de hecho somos seres también individuales, pero sí hay puntos que no pueden ser ignorados. Lo que es la vida en comunión, lo que es obediencia a la palabra, yo creo que debemos ser unánimes en lo que es obediencia a la palabra. Estos asuntos no son para el sanguíneo, el colérico, el flemático, esto es para todos. Hay asuntos que no son negociables, lo que es vida de iglesia, organización, institución, esto tiene que tener vigencia, y ahí tenemos que ser unánimes cuando hay proyectos para enaltecer el nombre del Señor, cuando es asunto de obediencia a la palabra
La obediencia no es para el chico o el grande, la obediencia es para todos. Yo creo que ahí tiene que haber unanimidad, y eso distinguía a la iglesia del primer siglo. La tercera y última característica que quiero citar es que ellos fueron obedientes al mandato del Señor. Hechos 1:4, fueron obedientes al mandato del Señor, dice la palabra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre que ellos esperaban? El Consolador. El Consolador, la promesa del Espíritu Santo, de ese que dice: oíste de mí, yo te hablé de que vendría el Espíritu Santo, que lo derramaría sobre toda carne. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, antes del Pentecostés, no es que el Espíritu Santo es creación de ese día. El Espíritu Santo se mantenía también en la vida de los primeros siervos, de los hombres del Señor. El mismo Señor habla del Espíritu de Dios que estaba sobre él. El Espíritu Santo movía personas. El Espíritu Santo vino sobre María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el Señor. Y antes del derramamiento del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo había hablado a María de que concebiría y daría a luz a un niño y que llamaría su nombre Jesús. Ahora lo que ocurre en Pentecostés es que el derramamiento del Espíritu Santo es sobre toda carne. Y ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne no fue un asunto del pasado, sino es un asunto de hoy. La presencia del Espíritu Santo tiene que distinguir la vida de iglesia. Porque no tenemos el Padre hablando, no tenemos al Hijo haciendo milagros y moviéndose entre las multitudes, pero sí tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo sienten presencia de Dios? A través del Espíritu Santo en esta tarde. Qué bueno que podamos sentir la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo ha de ser real, ha de mantenerse, ha de moverse a través de lo que es la vida de la iglesia. Y yo creo que cuando hay una iglesia que se mueve en armonía, cuando hay unidad, cuando hay propósitos comunes, es porque el Espíritu Santo está obrando, porque no hay otra explicación. Que usted venga y deje sus afanes por ahí y que se goce mirando a unos cantar. Usted se une en el canto, usted participa, usted sirve, usted escucha palabra. Esto es el toque del Espíritu Santo obrando en su vida, porque no es el Padre directamente hablándole, sino es el otro Consolador, ese que fue prometido antes de su regreso a la tierra. La vida en comunión en la iglesia, en grupos, en servidores del Señor, siempre ha sido una fuente de poder. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 18, los versos 19 y 20. Mateo, capítulo 18, los versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Hay que decir amén a eso. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se mueve cuando en su nombre hay personas que se reúnen. Pero también cuando dos o tres se ponen de acuerdo sobre algún asunto. La presencia del Señor se hace real, se hace visible. Lo invisible se hace visible cuando usted se pone de acuerdo sobre algún asunto tendente a glorificar y enaltecer el nombre del Señor. Y yo quiero decir que este pasaje muchas veces ha sido usado únicamente para justificar muchas veces una pobre asistencia en un culto.
y decimos una palabra de consuelo. Bueno, como nada más somos dos que habemos, dice la palabra que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y otros le añaden para bendecirle. Y es cierto, el Señor bendice. Pero si miramos el contexto, lo que antecede y lo que ocurre más adelante, lo que aquí está hablando es acerca de la resolución de conflictos personales entre hermanos, de ponerse de acuerdo sobre asuntos importantes. Si 2 se pusieran de acuerdo acerca de algún asunto, ahí estaría yo para escucharle, para bendecirle, para guiarle. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, imagínese usted ponerse de acuerdo acerca de cualquier cosa, estar de acuerdo. Entonces, ahí está la presencia del Señor, ahí está la palabra de Dios obrando y moviéndose en su vida. Ahora es cierto que una y la otra también tienen vigencia, porque es cierto que si lo aplicamos al sentido simplemente literal del versículo 20, el Señor está en medio de aquellos que se reúnen también, y también Él los bendice. O sea que esto podríamos, más bien, en lugar de denegar algún punto que haya sido usado por mucho tiempo, yo creo que hay que reforzarlo. Es cierto que Él está en medio de aquellos que se reúnen, 2 o 3, pero también se reúne, si hay 100, también Él está ahí. Pero si está usted solo, también la presencia del Señor está ahí. O sea que no es condicionado a que si hay 2 o 3, está la presencia del Señor. Y decimos, bueno, ya como habemos más de 2, hay presencia del Señor. No, hay presencia del Señor cuando usted ora en secreto, cuando usted busca los planes de Dios ahí en su alcoba, cuando usted está en momentos de silencio y quietud. No importa cuántos estén, la presencia del Señor anuncia que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, sin importar cantidad. Puede ser 1 millón de personas y si hay comunión, Él está también ahí. Puede haber grupos menores y si usted busca presencia del Señor, también Él está ahí para ayudarle y prosperarle. Encontramos también que Dios, a través de la historia bíblica, siempre fue glorificado, se glorificó a través de lo que fue el trabajo en equipo, a través de hombres y mujeres que se movieron juntos en pos de un proyecto. Dios siempre se ha glorificado a través del trabajo en equipo. Si nos vamos al libro de Éxodo, encontramos que Moisés y Aarón juntos condujeron al pueblo de Israel a través del desierto, juntos, Moisés y Aarón. Dice Éxodo 5:1, Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. ¿Quiénes fueron ante el Faraón? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, díganlo más fuerte. ¿Quiénes fueron? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Ahora sí, ahora se escucha mejor. Porque Dios, siempre que tiene un propósito, siempre que hay un proyecto de bendición, Él nunca ha usado a personas de manera individual. Él se mueve en la colectividad. El Señor se movió siempre a través de lo que fue la obra mancomunada, el trabajo organizado, la dependencia uno del otro, el cuerpo. Encontramos tantas analogías en las cuales el Señor siempre que se movía a través de 2 o más personas. Y de esa manera encontramos que estos 2 siervos del Señor se mueven en una dimensión de bendición a través del desierto, 40 años, muchos problemas ocurrieron, ustedes conocen la historia, pero sabemos que siempre estuvieron juntos porque era plan de Dios. Josué y Caleb juntos también conquistaron la tierra prometida, y vamos a ver lo que nos dice en Números
14, 38, Números 14, 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Quiénes fueron los que quedaron con vida? Josué y Caleb. Y Caleb. Entonces Dios se movió a través de Josué y Caleb. Cuando nadie creía que era posible conquistar la tierra de la promesa, hubieron dos hombres que dijeron: sí, nosotros creemos, porque en el nombre del Señor vamos a conquistar.